Guillermo Alonso Sarquís es autor de TC-48, El viaje final de los cadetes. Hago una breve introducción. Esto tiene que ver con un tema que ocurrió hace ya creo que más de 40 años. Ahora Guillermo nos va a ilustrar bien con fechas. Era un vuelo final para cadetes de la Fuerza Aérea Argentina, que eran transportados en dos aviones. Uno de esos aviones desaparece, fue un impacto enorme en ese momento. Y el tema ha estado por décadas envuelto en misterios. Guillermo Alonso Sarquís es un ex integrante de la Fuerza Aérea Argentina y se ha tomado esta tarea con pasión, que es encontrar respuestas a estos enormes interrogantes. Guillermo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis. ¿Cómo le va a ustedes? Bien, bien, bien. Cuéntenos un poco cómo se motiva usted para trabajar en esta investigación expresada en este libro, TC-48, El viaje final de los cadetes. Bueno, durante mi carrera profesional como oficial de la aeronáutica, tomé conocimiento de este accidente a mediados de mi carrera, específicamente en el año 2008, pero ahí comprendí inmediatamente que que no lo había dimensionado en, en cuanto a la tragedia que representaba, no solamente por la cantidad de víctimas, sino en cuanto al drama de la desaparición. Ujú. Era un misterio, solo se hablaba de un avión con dos tercios de la promoción de cadetes desapareció en el Caribe y del cual no se había encontrado mayor rastro. Entonces me llamó poderosamente la atención no solamente las características de este accidente, de esta desaparición, sino el hecho que no existiese casi ninguna prueba, que no existiesen documentos, solo los testimonios de los familiares y algunos testimonios de los militares que acompañaban esta comisión de oficiales y Ujú, cadetes. ujú. En su investigación, relevamiento, algunas de las cosas que he leído a lo largo de los años, yo era muy chico cuando pasó esto, y soy un apasionado de la aviación, siempre me impresionó muchísimo. Después se fue llenando de historias paralelas, ¿no? Una de esas historias, alguna vez publicada, hablaba de un estado deficiente de esa aeronave, de una aeronave que nunca debió haber partido, que no estaba en condiciones. Y además se fueron agregando datos complejos, inclusive hasta ahí, bueno, toda una teoría muy fuerte que corre entre los deudos, todavía algunos están entre nosotros, diciendo que hubo una suerte de conspiración de la Fuerza Aérea en esos años para tapar la verdadera situación. Bueno, en cuanto a lo primero, las causales del accidente, ¿no es cierto? Como todo accidente, es una combinación de factores. Al no haberse encontrado la aeronave en sí, Ujú, básicamente no se podía efectuar, digamos, un peritaje que es lo que determina fehacientemente, bueno, cuál es el origen de la falla técnica que termina siendo, digamos, el principal factor del accidente. Lo que sí se ha comprobado en documentos que se clasificaron 50 años después, es decir, a partir del año 2005, porque este accidente es el 3 de noviembre del año 65, es que los motores de esta aeronave presentaban una falla mecánica que era de origen, de fábrica. Era una deficiencia técnica que con la producción que se había realizado durante la Segunda Guerra Mundial en serie de estas aeronaves, casi 2.000 aeronaves, y tantas millones de horas acumuladas, se había detectado una falla en el sistema de combustible que la misma empresa ya en los años 50 había aconsejado que fuese subsanada mediante el reemplazo de mangueras, refuerzo del sistema de extinción de incendios, el parallamas que los separa de los tanques de combustible. Estas recomendaciones habían sido tomadas por las autoridades de Estados Unidos, habían sido difundidas. La propia Fuerza Aérea lo había ujú, aplicado al resto de la flota de los aviones DC-4, C-54, pero en el caso particular de esta aeronave que había sido incorporada muy recientemente, en el año 64, mayo de 64, estaba volando en las mismas condiciones de origen, de ujú. fábrica. O sea que era una deficiencia técnica de la cual se tenía conocimiento que recurrentemente había provocado incidentes y accidentes en este tipo de aeronaves, o sea, lo Claro. cual no,
al momento de producirse el accidente y que se radiase que había fuego en los motores, no fue de extrañar que, bueno, precisamente el sistema de combustible había jugado su pasada. Claro, claro, sí, sí, sí. En, en esta revisión, digamos, ¿llegás a alguna conclusión de si en definitiva habían logrado virar hacia el continente y haber impactado en algún lugar selvático, o la otra, que fue la teoría inicial, que había caído en el océano, aunque nunca se encontró evidencia de que eso efectivamente... Va, es decir, no se ha encontrado evidencia, me parece, ni en uno ni en otro sentido, ¿no? Sí, o sea, la reconstrucción histórica bueno, que los documentos y testimonios, también los artículos periodísticos, revistas, o sea, un cúmulo de documentación bueno, y declaraciones de quienes vivieron esa época, especialistas técnicos también, han permitido reconstruir una historia que en este caso el libro la abarca del año 65, cuando ocurre el accidente, hasta el año 73. Es una historia que también resulta coincidente con un periodo de la historia argentina de otro golpe de Estado, el del año 66, cuando es depuesto el presidente Onganía, y es coincidente hasta la restauración democrática del año 73. En ese periodo, o sea, esta historia de la desaparición del TC-48, digamos que está inmersa dentro de la propia historia Ujú. nacional, que juega en forma adversa a la resolución del problema. ¿Por qué es así? Porque las primeras dos investigaciones que se realizan, como bien dijiste, atribuyen la caída de la aeronave al mar, por lo cual no había forma de efectuar un rescate, eh, no había, al entender, sobrevivientes, y no había, por lo tanto, posibilidad de dar mayores Ujú. explicaciones. Pero a partir del año 66 comienza a haber fuertes evidencias que la aeronave, evidencias, pruebas, o sea, hechos concretos, probados, que la aeronave había alcanzado tierra. Ujú. Y por lo tanto, ya la idea de que la aeronave se hubiese perdido en el mar comienza a ser descartada. Primero por los familiares, que enseguida asumen la idea que la aeronave está perdida en tierra centroamericana, precisamente en Costa Rica, que habría impactado contra alguna de las montañas, en una región selvática, en gran parte desconocida. Y realizan sus propias búsquedas todo el año 66, 67, hasta mediados del 68, mientras las autoridades aeronáuticas tienen una actitud de expectante y de no colaboración, y después directamente de hostigar a los familiares que están en territorio costarricense. Pero con un cambio de autoridades que se produce en el año 68, si hablamos del gobierno dictatorial del general Onganía, Ujú. Onganía en el año mediados del 68 desplaza a la cúpula de las tres Fuerzas Armadas, y las nuevas autoridades que asumen la conducción de la aeronáutica ordenan una nueva investigación. Y esto es lo revelador en el libro, haber rescatado esta tercera investigación que hasta el día de hoy se mantenía oculta porque se había perdido, oculta, bueno, por diversas razones. Ujú. ¿Mm? El tema que los resultados de esta investigación ahora ven su luz en este libro. Y básicamente esta investigación, que fue realizada por tres oficiales realmente excepcionales profesionalmente, básicamente a las conclusiones que llegan después de haber trabajado 3 años, hablo del año 68 al año 71, es que la aeronave, habiendo salvado la emergencia inicial de fuego en su motor número Ujú. 3, o sea, el motor que está pegado al fuselaje del lado derecho, había alcanzado, volando a muy baja altura, tierra en el límite entre Costa Rica y Panamá, o sea, había logrado sobrevolar esa zona. Ujú. Y que en ese momento la aeronave había adoptado la decisión de regresar a su base de origen, es decir, a la zona del Canal de Panamá, donde había partido en horas más tempranas. Y es en ese proceso de intentar alcanzar la zona del Canal de Panamá en que la aeronave, estos investigadores concluyen, la aeronave desaparece en territorio panameño. Estas conclusiones dan un giro, digamos, a todo lo que se Ujú. pensaba hasta entonces, y su revelación da un giro también a lo que comúnmente se ha hablado hasta hoy en día, porque hasta hoy en día era básicamente una gran discusión si cayó en el mar o si cayó en Claro. territorio costarricense. Y esta tercera investigación es mucho más amplia, y sus elementos de juicio dan que el avión estaba en una franca actitud de volver a su base de origen. Claro.
Ahora, nunca aparecieron los restos, y inclusive hay un dato, yo diría, muy llamativo. Una y otra vez se ha hablado, yo no sé si esto tiene algún soporte real o es parte del mito que rodea la desaparición del TC-48, que hay sobrevivientes y que se quedaron a vivir en esa región y no fueron ubicados nunca más. Bien, el tema, el informe, este tercer informe en el que, bueno, en el que hago tanto hincapié, habla de sobrevivientes. Básicamente esta comisión concluye en base a las pruebas, a las evidencias que encuentran, que al momento del impacto de la aeronave, o sea que el impacto de la aeronave contra el terreno, habría permitido la sobrevida de al menos parte de los ocupantes de la aeronave y que, bueno, estas personas que hubiesen tenido la fortuna de sobrevivir a la caída de la aeronave, les atribuía, bueno, que durante un tiempo determinado pudieron mantenerse en esas condiciones de sobrevida, pero que lamentablemente la aeronave habría caído en un sector donde no se efectuó ninguna búsqueda. ¿Por qué? Porque cuando se produjo básicamente el accidente, que la búsqueda realizó en su gran mayoría fueron medios de la USAF, o sea, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la búsqueda se realizó sobre el mar en forma predominante, porque básicamente se había pensado que con esta deficiencia técnica en sus motores, el avión con un fuego en sus motores, había explotado y básicamente se había desparramado sobre el mar Caribe en forma casi inmediata. Se pensó en parte en Costa Rica, pero en ningún momento de la búsqueda se realizó una búsqueda en territorio panameño. Solamente fue una búsqueda aérea muy generalizada y que evidentemente no fue en el sector Claro. donde impactó la aeronave. Y bueno, y los investigadores dan indicios, dan pruebas en sus informes de pruebas de vida que atestiguarían la sobrevida de al menos parte de estos ocupantes. El tiempo que hayan sobrevivido, eso al momento es imposible determinar al momento. Claro, claro. Seguirá en definitiva el misterio, ¿no? Te agradezco muchísimo, buena jornada allí en España, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por el interés en este tema y sin duda que es un tema para seguir investigando, para hallar la verdad y la aeronave y sus ocupantes. Desde ya Muchas que sí. gracias. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Guillermo Alonso Sarquís es autor de TC-48, el viaje final de los cadetes. Esto tiene que ver con una historia que justamente ocurre en la década del 60. Dos aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina que llevaban pilotos cadetes en lo que era su vuelo final. Se estilaba una gira aérea un poco al estilo de la gira global de la Fragata Libertad. Este siniestro, que se llevó la vida de buena parte de lo que era toda una promoción entera de la Fuerza Aérea, bueno, quebró esa tradición.